Muchas gracias. Hola a todos. Antes que nada, gracias a la Academia de la Creatividad por invitarme a conversar con ustedes. Estoy ahora en mi casa como todos y bueno, lo interesante es que yo estoy desde esta posición que es básicamente mi sofá, después de haber estado en muchas otras posiciones importantes en agencias como Lowe, como FCB, como Gray, antes en Macan, y de haber tenido una carrera muy grande en compañías grandes, una carrera larga. Pues ahora tengo una posición distinta y es estar sentado en mi sofá desde mi casa, y no por la pandemia. En enero salí de mi último puesto, de mi última posición, y empecé a trabajar como consultor independiente. Soy absolutamente grupo de riesgo del COVID-19, tengo 55 años, así que de alguna forma el haberme acostumbrado a sentarme en el sofá y empezar a trabajar desde aquí me convino, porque pues todo esto de la pandemia no me ha agarrado desprevenido, me ha agarrado ya acostumbrado a trabajar a la distancia, a trabajar desde casa. En este momento trabajo para varios clientes directos, hago muchos freelances y felizmente no me falta trabajo, tengo mucho trabajo, pero también tengo algunos privilegios que da el hecho de estar en el home office, el poder escoger un poco las circunstancias en las que uno quiere abordar los proyectos creativos. Y de eso es de lo que quiero hablar, porque efectivamente creo que tengo algunas lecciones recientes sobre esta idea del privilegio, esta idea de pronto ser una persona que tiene algunas cosas eh, mejores, o bueno, lo mejor o lo peor siempre depende del punto de vista de uno, pero en todo caso, circunstancias que considero privilegiadas, tanto para hacer mi trabajo creativo, que es algo que vengo haciendo desde hace 34 años como publicista y un poco más de tiempo como músico, que es otra carrera que también tengo hace muchos años, pero también relacionada con lo que significa este momento para las vidas de las personas que nos dedicamos a la creatividad, porque pienso que es importante siempre tener una mirada constructiva sobre las cosas que pasan, pero también, y lo voy a desarrollar en esta media hora, esta mirada constructiva no significa necesariamente que sea eh, optimista de una forma irracional, eh, porque también hay algunas cosas que este tiempo y el privilegio de estar sentado analizando las cosas desde otra perspectiva que la de estar dentro de una oficina, dentro de una corporación, teniendo un título corporativo, trae otro tipo de reflexiones. Entonces, vamos a iniciar esta conversación y quería solamente decirles que lo que quiero compartir con ustedes es el punto de vista de un creador, de un creativo, de una persona que se dedica a la creatividad. No pretendo dar grandes lecciones porque además no represento a ninguna compañía que quiera decir, ah, yo soy mejor que otras compañías, etcétera. Soy simplemente yo, y lo que quiero decir tiene que ver con mi vida, y ojalá que algo de lo que yo les comparta les sirva en el ejercicio de su propia creatividad. Entonces, lo primero que quiero decir con respecto a la idea del privilegio es esto, ¿no? Una de las cosas que a mí me ha enseñado la situación que estamos viviendo, pero también, como les repito, algo que entendí poco antes de que empiece la pandemia, un par de meses antes de que empiece la pandemia, un mes y medio, al estar ya trabajando en mi casa de una manera independiente, es poder aprovechar el privilegio de parar, el privilegio de detenerse. Hay algo que los publicistas de carrera nunca hacemos, es muy difícil que hagamos, porque ni siquiera cuando tenemos vacaciones tendemos a hacerlo, que es parar un rato importante y analizar cuál es la manera en la que estamos haciendo el trabajo que hacemos, y la naturaleza de los compromisos que tenemos cuando estamos trabajando en publicidad. Si alguien ha seguido mi carrera, probablemente alguien conozca de antes mi trabajo, y si no, les comparto que durante muchísimos años, si algo tiene mi trabajo, digamos, el trabajo reciente que hice, hablemos del siglo XXI, básicamente en agencias como Lowe o como
FCB, el aspecto de la conciencia del rol de la publicidad dentro de la sociedad es algo que a mí me importa mucho. Y muchas veces el día a día y la intensidad del trabajo que tenemos que hacer, que básicamente es un trabajo creativo por encargo, ¿no? Que responde, digamos, a necesidades de clientes que nos contratan, nos impide detenernos un poco a mirar la naturaleza de lo que hacemos como publicistas. ¿Qué cosa es la publicidad esencialmente? ¿No? Ahora que hablo del privilegio de parar, hay muchas fotos como esta, pero particularmente esta me llamó mucho la atención, ¿no? Aquí hay un jabalí caminando por las calles, me parece que es Haifa, una ciudad de Israel, ¿no? Y bueno, todos hemos visto cómo ahora el confinamiento de los humanos ha logrado que muchos animales se aproximen a las calles que probablemente eran su hábitat natural, no las calles, pero el lugar donde están las calles desde siglos atrás y que simplemente han sido ocupadas por los humanos, se han pavimentado, se han urbanizado y entonces los animales que vivieron ahí históricamente siempre, bueno, ahora se dan una vuelta a ver qué onda con este lugar donde se supone que ellos pertenecen, pero nadie los acepta, ¿no? Pero también me llama la atención la foto de atrás, ¿no? O sea, ves que, o sea, lo que está atrás en la foto y es un perro que está encadenado, o sea, otro animal que digamos probablemente en un estado natural no estaría con una correa en el cuello y que voltea a ver con extrañeza a tampoco es miembro de su misma especie, pero digamos eso es alguien que pertenece a lo que los humanos llamamos el reino animal, que anda por ahí solo y dice, ¿qué es esto? Quién es este brother? ¿No? Creo que esta imagen puede reflejar de una manera interesante lo que está sucediendo en este momento en que nos hemos tenido que detener todos, ¿no? Eh, una de las cosas que se ha detenido de alguna manera es el ritmo de la vida como la conocíamos, por lo menos el ritmo urbano, pero también, y eso es una consecuencia, digamos, la manera en la que los humanos nos relacionamos con el trabajo, ¿no? Y la manera como nos relacionamos con el trabajo normalmente tiene que ver con unos paradigmas que parecían completamente inamovibles, como una oficina, como un equipo de trabajo, como horarios, como ir a la oficina una hora y salir de una a otra hora, como comer, digamos, rápidamente algo en el escritorio porque la carga de trabajo es muy intensa, salir en horarios, y eso es más propio de la publicidad, horarios completamente irracionales, como que al final del día consisten en jornadas de 12, 13 o 14 horas de trabajo que no son pagadas como horas extras, ¿no? Muchas cosas que cuando estamos en la vorágine de lo que ha sido, digamos, el ritmo de la vida anterior, nunca hemos cuestionado, nunca nos hemos detenido a ver, y ahora simplemente por una forzosa circunstancia que es muy parecida a si se hubiera detonado una guerra o si hubiera una invasión extraterrestre, pues estamos encerrados en nuestras casas sin salir a ejercer ese ritmo de vida del que estábamos acostumbrados. En algunos países más que otros, por supuesto. Yo, aunque vivo en México, soy del Perú y ahí sí hay una cuarentena oficial que de hecho se ha extendido hasta el 13 o 14 de mayo, me parece. Entonces, allá sí la policía te detiene por estar en la calle. Aquí en México todavía eso no sucede. Pero en todo caso, parar y detenerse puede verse como una circunstancia forzosa y arbitraria, pero también puede verse como un privilegio, porque cuando nosotros tenemos el privilegio de parar un poco, parar la pelota, para usar una metáfora deportiva, ¿no? Parar el balón y detener el partido un momento, eso nos da aire, nos da capacidad de pensar y puede traernos algunos pensamientos laterales interesantes, ¿no? Cuando uno para, y en el caso circunstancial de esta circunstancia de estar viviendo este confinamiento, este encierro,
Muchos de nosotros, yo particularmente, y les repito, esta es una posición personal, es una visión personal que quiero compartir con ustedes como una persona que se dedica a la creatividad. Parar me ha permitido tener una manera de manejar mi tiempo distinta y creo que esto es bastante obvio, a todos nos ha pasado, pero al final yo no he dejado de trabajar, tengo bastante trabajo, tengo trabajo que hago como todos ustedes me imagino en la manera de home office, de teletrabajo, como se le llama, y tengo reuniones, tengo responsabilidades, tengo fechas de entrega, tengo que coordinar con otras personas. De hecho, tengo producciones que se hacen en contextos bastante diferentes a los de antes, pero también tengo la posibilidad de utilizar el tiempo de una forma distinta, de una manera mucho más fragmentada. Y hay tres cosas que yo me he propuesto hacer como para aprovechar el tiempo que estoy teniendo y que no es lo que me deja libre el trabajo, sino lo he convertido en una rutina que entra a la misma rutina que tengo de trabajar en proyectos publicitarios que todavía sigo haciendo. Y esto tiene que ver con tres cosas que me he preguntado. ¿Cuáles son las cosas que nunca terminé por falta de tiempo? ¿No? O sea, lo que no terminaste. ¿Cuáles son las cosas que no entiendo bien por falta de tiempo? Porque no me ha dado el tiempo para profundizar en una materia o en un tema o en un libro o en una cosa específica. Y otra tercera pregunta que me he hecho es, ¿hay cosas que no entiendo en absoluto y quisiera entender? ¿No? Entonces, nuevamente, y repito, en el espíritu de compartirles algunas experiencias, sí me he puesto a investigar cosas que de alguna forma corresponden a estas tres categorías. Cosas que no he terminado, sí, hay algunas. Por ejemplo, en el campo de la teoría musical, estoy estudiando, bueno, no les voy a explicar la cosa técnica porque es compleja, pero estoy estudiando un tema de armonía y de improvisación a partir de modos, eso es como se llama técnicamente, que es algo que no había terminado de hacer apropiadamente hace como 30 años, ¿no? Y bueno, espero que la vida me alcance para terminar de practicarlo bien, pero por lo menos lo he retomado. Pero también hay algunas cosas que no entiendo bien y que me interesa mucho entender. Por ejemplo, y ahora sí tiene directamente que ver con qué tan preparado quiero estar para cuando esto termine y yo quiera seguir haciendo mi trabajo como creativo, hay algo que necesito entender mejor y es entender la economía. Creo que la economía, que es como ustedes lo están viendo, casi que un dogma religioso o un tema de primerísimo interés y que surge inmediatamente como la consecuencia más preocupante para muchos sectores de la prensa y muchos sectores de la sociedad, incluso más preocupante que la misma vida, ¿no? Porque me parece que a veces la gente habla de que la peor consecuencia de esto va a ser el desastre económico, cuando finalmente de lo que estamos hablando es de la vida o la muerte. Pero ¿hasta qué punto nuestra vida está atravesada por las reflexiones económicas como para que efectivamente se le tenga más miedo al colapso económico que a la muerte, ¿no? Es como si la muerte fuera menos importante que el colapso económico. Por supuesto, no estoy diciendo que no lo sea, pero por eso de lo que se trata es de entender un poco mejor. He querido entender economía leyendo, por supuesto, que es la primera fuente, pero también viendo, digamos, declaraciones, cruzando información que tengo sobre todas las proyecciones que todo el mundo trata de hacer al respecto. Particularmente pienso que este es un momento en el que nadie puede decir absolutamente nada sobre el futuro. Realmente yo personalmente creo que esto es como una invasión alien, ¿no? No sé si han visto la película Mars Attack, donde todo el mundo trata de encontrar soluciones para pelear con los marcianos y los marcianos simplemente lo que quieren es matar terrícolas y la única solución que hay es ponerles música de Slim Whitman, que es un cantante de country, y con eso les revientan la cabeza. De pronto no han visto esta película, Mars Attack es de Tim Burton y es una genialidad. Pero bueno, el tema de la economía. No entiendo bien la economía, necesito entenderla. Y hay cosas que no entiendo en absoluto, hay cosas que de verdad quisiera poder, aunque sea tener aproximaciones cercanas.
Mi esposa ha estado estudiando últimamente muy de cerca la filosofía de Michel Foucault. No es que no la entienda en absoluto, pero no la había profundizado, era como un tema bastante ajeno a mí. Y cuando empiezo a conversar con ella e incluso me asomo a alguna de las clases que ella está tomando online, en unos cursos de filosofía que está haciendo, y descubro que Michel Foucault tenía puntos de vista absolutamente brillantes sobre el tema del control, sobre el tema de la utilización del poder para, de alguna manera, clasificar a la humanidad, a los seres humanos y poder generar políticas de exclusión, o sea, la manera como él lo estudiaba, como él lo preveía en los años 80, 70 y 80 es absolutamente fascinante y me estoy metiendo a ese tema, un tema que no entendía, no en absoluto, pero no entendía bastante de ese tema y ahora lo trato de entender. Digamos que además de ser comunicador y publicista, hay algunas cosas que me interesan y estoy seguro que a cada uno de ustedes hay algo que le interesa que de pronto no es lo que a mí me interesa, les pueden interesar otras cosas. Pero a lo que voy con esto es a lo siguiente. Creo que los publicistas tenemos que entender que tenemos el privilegio, valga la redundancia, de entender. O sea, entendamos que necesitamos entender, porque nuestro trabajo es profundamente sensible al clima social, es profundamente sensible a los sentimientos de la gente. Y a veces veo en las soluciones de las campañas que salen en este momento a lo que las marcas quieren decir, la misma aplicación de unos viejos principios y dogmas que se utilizaban en la normalidad, ¿no? Como si no estuviéramos pasando un momento tremendamente dramático en la psiquis de nuestra sociedad, como si el tejido social no estuviera enfrentando un trauma de dimensiones cósmicas que probablemente sí está atravesado por la economía, pero también atravesado por la idea de morir, la idea de ser arrasados por una pandemia. Por supuesto que hay eh, registro de lo que ha sido como la manera en la que la humanidad ha enfrentado pandemias antes, pero digamos que vivimos en una época en la que la información se transmite con la misma velocidad con la que se puede transmitir el virus. Entonces, esto genera un estado al que los publicistas no podemos ser ajenos, porque nosotros trabajamos básicamente con la psicología humana. Nuestro insumo más importante es la psicología humana. Y no podemos seguir pensando que un banco o una galleta o una leche o una fundación puede seguir diciendo las cosas que dice y poniendo mensajes genéricos como estuve con ustedes siempre, cuando efectivamente en este momento todas las veces en que una marca no estuvo con nosotros siempre, empiezan a aparecer por así decirlo, en el balance que hace la gente de cómo las marcas se han comportado. ¿No? Y por supuesto, si detrás de todo esto se habla, y yo no estoy ni a favor ni en contra, tengo que leer más y por eso les digo, tengo que entender mejor la economía, pero se habla de una muerte del capitalismo, se habla de que el capitalismo no va a ser el mismo, que esta es una estocada mortal, por lo menos al capitalismo neoliberal, que es lo que ha marcado absolutamente el punto de vista de todo lo que se hace en términos comerciales, donde la publicidad es uno de esos factores centrales, pues tenemos que entender efectivamente qué puede estar sucediendo en la vida de la gente para poder hacer publicidad más humana cuando salgamos de esto, ¿no? Y eso tiene que ver con hacerse algunas preguntas. ¿Para qué creas? ¿Para qué haces la publicidad que haces? ¿Para qué estás creando los mensajes los que creas? O sea, de verdad entender cuál es el propósito de lo que tu marca, la marca que te ha contratado, la agencia que te ha contratado, el anunciante dentro del que trabajas, hace las cosas. ¿Para qué las hace? ¿Es para profit inmediato? ¿Es simplemente para un balance? ¿O de verdad hay una intención de acercarnos a un humanismo real a la hora de empezar a comunicar cuando llegue lo que todo el mundo llama la nueva normalidad? ¿Para quién creas? ¿Dónde vas como comunicador? ¿Dónde vas en la relación que tú quieres entablar como un profesional con la gente con la que estás hablando? Y eso nos lleva, por supuesto, al privilegio de cuestionar. Es un privilegio que nosotros podamos sacudirnos de los compromisos que a veces nos dan las agencias donde trabajamos, sea si trabajas en una multinacional que tiene una política
de simplemente buscar el número del profit por encima de cualquier cosa y no puedes cuestionar las cosas que están haciendo mal los clientes, o si trabajas en una compañía donde efectivamente nadie está diciendo nada sobre el riesgo en que se pone al consumidor que tiene temas de obesidad o que tiene temas de diabetes, y es una compañía que produce, que tiene productos que no ayudan a mejorar la salud de la gente, sino que la empobrecen. Pues estas son cosas que no cuestionamos porque simplemente necesitamos hacer un trabajo, porque pues así son las cosas, porque el mundo es así, porque llegamos a un mundo que ya era así. Pero tenemos el privilegio de cuestionar. Podríamos hacerlo. Y tener el privilegio de parar y tener el privilegio de entender nos lleva al privilegio de cuestionar. Cuestionar en qué mundo vivimos, ¿no? En qué mundo vivimos y dentro de este mundo en que vivimos, cómo las marcas realmente van a quedar. Nadie lo sabe. Yo personalmente no me atrevo a dar ninguna hipótesis. Hay otras personas más inteligentes que yo, con más data que yo, que pueden prever, hacer modelos, pueden de alguna manera proyectar cuáles van a ser los comportamientos de la población frente a las marcas. Yo no lo sé, no tengo la respuesta. Lo que sí sé es que tengo que, a través del análisis, a través del ejercicio de mi crítica, del ejercicio de mi cuestionamiento, poder prepararme para que ese mundo al que vamos a salir cuando se abran las puertas sea un mundo plural, sea un mundo que tiene muchas aristas y no tratar de hacer las cosas de una misma manera. ¿Y hay otro mundo? Sí, probablemente hay otros mundos. Está el mundo de las personas a las que criticamos porque no respetan la distancia social, sin entender que efectivamente son personas que necesitan trabajar diariamente en el contexto de informalidad en el que están, porque a lo que enfrentan es a la pobreza absoluta, a no comer, ¿no? Entonces, claro, entre no comer y morir de una infección respiratoria o coagulante o lo que sea que fuera el COVID-19, que todavía no sabemos muy bien qué es, bueno, pues prefieren eso a morir de hambre, ¿no? Y ese es otro mundo, es un mundo al que no estamos entendiendo si empezamos a aplicar los principios, y sobre todo en un país tan grande como México, de lo que una versión de la sociedad quiere entender y no mira como pues, como lo que pasa allá. Pero por supuesto también, no solamente para hacer una mirada inocente o sin acción, también para tomar acciones. Los publicistas podríamos perfectamente utilizar nuestras capacidades para, en vez de criticar o de cuestionar o de satanizar a las personas que no se cuidan, más bien explicárselos de una manera mucho más asertiva que solamente un comercial, un billboard. O sea, de pronto hay maneras que no son tan creativas en lo que nosotros nos imaginamos como esa creatividad que tiene que ser, wow, súper original y súper explosiva, y necesitamos ser tremendamente didácticos y tremendamente directos para que la gente entienda que se va a morir, para que nuestros compatriotas, para que nuestros compañeros humanos, otros que miran la vida desde otro lado, tengan esa información. ¿Dónde queda ese mundo que tenemos que entender que no es el mundo en el que vivimos nosotros en nuestro pequeño micromundo? Todas estas preguntas son importantes para que un publicista pueda ejercer su profesión, sobre todo en el estado mental en el que van a quedar las cosas. Hay una frase que me ha venido mucho a la cabeza, dicha por Theodor Adorno. Theodor Adorno es un filósofo alemán, fue un filósofo alemán de, digamos, de principios de siglo, que vivió, digamos, hasta mediados del siglo XX. Y él dijo una cosa muy fuerte. Cuando ya se estaba, digamos, descubriendo todo lo que había sucedido después de la Segunda Guerra Mundial, él dijo: después de Auschwitz no se puede escribir poemas. O sea, es una frase un poco radical, y tampoco estoy hablando de que esto sea Auschwitz, ¿no? Todavía Auschwitz es uno de los grandes horrores de la miseria de la especie humana. Pero, ¿qué pasa si efectivamente este es un problema más dramático de lo que es? Y nosotros seguimos pensando en hacer cosas estéticas, seguimos pensando en cosas que tienen que ver con, de pronto, alimentar nuestro ego creativo, o la presión que tienen nuestras agencias de hacer cosas que persiguen un imaginario de lo lindo, de lo estético, etcétera, cuando aquí estamos hablando de la vida y de la muerte.
No digo que esta frase la tengamos que aplicar radicalmente, pero me parece que da algo en qué pensar. Después de Auschwitz no se puede escribir poemas. Yo creo que sí, pero simplemente entendiendo que lo superfluo tiene que dar paso a lo útil, a lo que realmente funciona. Y por último, esto nos lleva a que como personas podemos tener el privilegio de cambiar también en este periodo de análisis, en este periodo de reflexión. Y cambiar nos puede llevar a tener una práctica profesional diferente, ¿no? Yo personalmente creo que nada es para siempre, ¿no? Y cambiar es una de las grandes pasiones que yo particularmente practico. Por cada cierto tiempo estoy tratando de hacer cosas diferentes y soy muy abierto al cambio y pienso que el cambio no es necesariamente malo. Y un poco mi punto es si lo que he reflexionado sobre lo que está pasando en este tiempo y lo que les he compartido los ayuda a ustedes a entender algunas cosas que no entendían, a poder ejercitar la empatía, que es una de las características centrales de un buen creativo publicitario, de un buen publicista, ¿no? Y si además pueden llenar algunos vacíos en la formación humanística que nos permita entender, por ejemplo, temas económicos, temas sociológicos, temas psicológicos, ser un poco más preparados para no solamente los mitos y por así decirlo, los tabús o las cosas hechas que nos dice la industria de la publicidad, como que así tienen que ser las cosas, así tienen que ser los posicionamientos, así tiene que ser el retorno de la inversión, las agencias de publicidad existen solo para esto, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros empezamos a cuestionar y a cambiar cosas dentro de nosotros, probablemente, no lo sé, pero veamos nacer una nueva generación de agencias de publicidad, probablemente más independientes, probablemente más humanas, más empáticas, que trabajan sobre otro tipo de principios y que están pobladas por profesionales que tienen una preparación para afrontar problemas humanos, problemas realmente humanos, que es lo que la post-pandemia probablemente va a traer, la necesidad de desarrollar empatía a un grado como nunca se había visto antes. Creo que esa es finalmente la gran lección de lo que viene, o por lo menos lo único que yo quisiera aventurar. Lo que viene va a necesitar de una gran empatía, de un gran conocimiento de la naturaleza humana. Hace poco leí un hermoso artículo en el suplemento Babelia, que es del periódico El País, ¿no? Donde una escritora francesa, Hélène Gestar, escribía sobre esta, esta manía que ella percibe en muchos creadores. Ella lo habla desde su lado de escritora, ¿no? Pero de utilizar este tiempo para ser productivo, ¿no? Para hacer cosas, para completar cosas, para, no sé, aprender a trabajar de otra manera. Es como que queremos llenar este tiempo de actividad y de insights relacionados con el uso del tiempo. Pero el artículo que se llama así, Mejor callarse solo un poco, a mí me encantó porque sobre lo que ella reflexiona es que de pronto lo que necesitamos hacer en este momento es callarnos un poco, no es no querer tener las soluciones para todo y más bien reflexionar con cierta profundidad sobre cómo vamos a salir parados nosotros. Los publicistas, antes que nada, somos seres humanos, o eso parece, y deberíamos estar preparados para hacer nuestra profesión muchísimo más humana.